Bien, estamos junto a nuestro último invitado de esta jornada de Comuna 13, ya lo podemos ver en pantalla. Estamos junto al profesor Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Profesor, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Acá, ya pronto a iniciar las clases el día de hoy. Sí, mira, marzo se nos hizo largo a algunos, ¿ah? Larguísimo. Muy largo. Muy largo. ¿Ah? Vamos 75 de marzo ya. Sí, a ver, el profesor entiende. Sí, oye, Pedro Díaz Polanco, decíamos, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Queríamos conversar contigo precisamente la visión que tú como experto, estudioso de estas materias tienes respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero antes no podemos dejar, a propósito de tu rol como profesor de escuela, de decir 2 o 3 palabras respecto de lo que ha sido este proceso de ingreso. Digamos. Llevamos 2 años en modalidad remota, decimos que tenemos ya 2 promociones que han sido mechoneadas en formato online. Mira qué fome, me lo trato de imaginar y no puedo. Y se están reencontrando los estudiantes en la sala de clase. Cuéntanos un poco cómo ha estado eso. Mira, hay una percepción general del cuerpo académico de reconocer un gran interés de los jóvenes en estar en clase. Es increíble porque en la época virtual muchos de los jóvenes apagaban sus cámaras y eso generaba una escasa interacción entre el docente y el estudiante. No obstante, en estas 2 semanas, lo que nosotros hemos notado es que hay un gran interés de los estudiantes en participar, en interactuar, y eso nos ha llamado poderosamente y muy bien la atención. Entonces tenemos muchas expectativas con este año, porque efectivamente se evidencia que esta distancia que hubo durante los 2 años quiere ser rápidamente olvidada para poder retomar o incluso para poder conocer lo que es la dinámica universitaria. No hay que olvidar que los jóvenes que están hoy día en tercer año, primera vez que ingresan a la universidad físicamente, y por tanto están sintiendo lo que es la vida universitaria, y por tanto hay una expectativa que durante 2 años fue postergada y que ahora está materializando. Sí. ¿El mechoneo estuvo decente? Disculpa que lo pregunte en ese tono. Mira, acá en la universidad las carreras se han preocupado de que, en la sede, que los mechoneos se hagan en una lógica en buena, es decir, Sí. limpiando las tallas, no se hagan actividades que antes eran consideradas vejatorias, y por lo tanto, de alguna forma, se ha planteado una instancia en donde sea de cohesión social, cohesión sana, y no donde algo que pueda generar algún problema a la larga. Perfecto. Sí, bueno, es una pregunta relevante también hacérsela desde los jóvenes. Desde hace un par de años está tan de moda entre ellos esto de la deconstrucción, del trato distinto, digno, de desterrar conductas de acoso, violencia y discriminación, que sería bueno constatar que efectivamente en ritos como estos están aplicando eso que demandan tanto cuando salen a protestar a las calles, ¿no? Exactamente. Mira, nos ha tocado a nosotros, por ejemplo, que cuando nos preguntan si es que va a haber mechoneo de alguna forma, son los propios estudiantes los que explican de cursos superiores a los cursos inferiores que esto se va a hacer de una forma totalmente distinta a lo que ellos estaban pensados, o lo que algún momento algún adulto mayor de mi generación, 45 años, le puede haber contado lo que nosotros pasamos como mechoneo. Sí, mira que bueno, eso es una buena noticia. Bueno, Pedro Díaz Polanco, dijimos, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile con sede en Puerto Montt, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, pero con estudios internacionales en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Derechos Humanos. Queremos conversar contigo precisamente respecto de tu opinión, la información que tú puedas compartir con nosotros respecto de lo que está pasando, la noticia internacional del mes tal vez, sino del año, en Ucrania, entre Rusia o Ucrania. Se anuncia una desescalada de operaciones militares desde Rusia. Parece que por fin vamos a tener un encuentro más dialógico entre Putin y Zelensky. Primero ponnos al día. Mira, lo que está ocurriendo ahora es que los postulados de Rusia están siendo aceptados. Ya. Es sencillo. Se ha determinado que como las condiciones estructurales del orden internacional no permiten atacar a Rusia, precisamente porque es un estado nuclear, y cualquier condición, cualquier amenaza que Rusia perciba podría significar una tercera guerra mundial de carácter nuclear, entonces todos los estados de Occidente están empujando a Ucrania a que finalmente llegue a un acuerdo, aunque eso implique ceder pretensiones que antes eran impensadas, como por ejemplo lo que es Crimea, lo que son las regiones del Donbass.
Por lo tanto, acá hay una cesión por parte de Ucrania a los intereses de Rusia. No obstante, como no puede ser una cesión completa, y en un sentido de negociación internacional todos tienen que perder, acá lo que está abriéndose Rusia es a que Ucrania participe de la OTAN, perdón, participe de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Y exista neutralidad militar por parte de los países de la OTAN a fin de no defender a Ucrania ante cualquier situación. Es decir, vamos a establecer una situación de tregua si es que se cumplen estas condiciones. Eso es lo que hoy día está ocurriendo. Pero eso estaba desde el comienzo. Lo que pasa es que no se había establecido la voluntad de poder materializar esta negociación. Hoy día esa voluntad está, pero está siendo empujada por Occidente. Ucrania no está muy interesado en materializarla, pero está siendo empujado porque sabe que finalmente no se puede concretar nada en contra de Rusia. Chuta, hemos vuelto al tiempo de la Guerra Fría. Pero claro, ahora más que de cautelar una frontera un poco móvil a propósito de la presencia de la potencia nuclear de los distintos sectores hegemónicos, estamos hablando de hegemonía material, digo, hegemonía económica más que hegemonía ideológica como en aquellos años. No sé. Sí, lo que pasa es que el concepto de hegemonía, cuando uno establece que es un único polo de poder, sí, de ahí viene la lógica de la hegemonía, eso es medio falso porque ayuda a entender algunas cosas del sistema, pero en la práctica no es así. Porque nosotros tenemos 5 estados que son de derechos nucleares, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China, que están reconocidos así por el tratado nuclear, pero además tenemos otros estados que son de facto, que tienen la bomba nuclear, como Israel, India y Pakistán. Y por lo tanto, las situaciones, las interacciones de esos estados condicionan a los demás precisamente por el poder duro que ellos tienen, que es el poder nuclear. Por lo tanto, no hablamos de una hegemonía militar, pero sí hablamos de un sistema internacional que está condicionado por distintos polos de poder que, a diferencia de los demás, cuentan con esta bomba nuclear y por lo tanto son capaces de poder condicionar las actividades de los demás. No es un sistema multipolar, tampoco es un sistema bipolar, pero es un sistema que hoy día hay que pensarlo desde la dinámica del hard power, del poder duro. Qué susto. Las relaciones internacionales siempre han tenido un componente de realismo que muchas veces a nosotros como ciudadanos del mundo nos gustaría que priorizara el idealismo. Pero para poder entender el comportamiento de las unidades de poder del sistema, que son los estados, siempre tenemos que terminar basándonos en el realismo. Sí. Oye, y pero, fíjate, siendo realista, este sistema que se estructuró a partir de Naciones Unidas ha tenido bastante éxito. Naciones Unidas del año 45 y del año 45 a la fecha no hemos tenido una tercera guerra mundial. Sí, es cierto. Teniendo todos tratado la bomba nuclear, por lo tanto, el objetivo primario de Naciones Unidas era evitar una tercera guerra mundial. No, sí, es cierto. Con esa estructura de poder media insensata que nos puede parecer, finalmente el objetivo se ha cumplido. Sí, pero seguimos un poco secuestrados por las ojivas nucleares que cuelgan sobre nuestras cabezas. Exactamente, pero esas son las condiciones del desarrollo tecnológico y del desarrollo de los países, en donde cada vez que tú tienes una posibilidad de avanzar, eso significa una amenaza para otro. Y eso tú lo puedes ver en el campo de la ciencia, la tecnología, etc. Claro, pero estoy pensando desde Chile, de alguna manera, si uno toma una medida, le apunta una bomba que viene de un país, si cambia de actitud, le deja de apuntar esa bomba, le empieza a apuntar una bomba que viene de otro país, y de alguna manera siempre está secuestrado en lo que son decisiones claves para tu propio desarrollo. Sí, el sistema internacional está pensado para que los estados pequeños puedan comportarse dentro de una línea de comportamiento dadas por reglas internacionales. Sí. Pero eso es para los estados pequeños. Los estados grandes, las potencias, son los que finalmente dictan un camino a partir de lo que es su poder duro. Sí. Y ellos no están sometidos a esas reglas. Sí. Pedro Díaz Polanco. Oye, ¿el acercamiento entre Putin y Zelensky en estos días están así o es uno más de los capítulos comunicacionales de esta guerra a la que estamos asistiendo? No, es un capítulo comunicacional, no hay un acercamiento directo entre ellos, pero sí lo que hay es una... No se dice ordenanza porque finalmente los estados son soberanos, pero sí existe una clara intención de que Zelensky ceda a algunas pretensiones de Rusia para poder terminar con este conflicto. O sea, esto que se anuncia como una desescalada de operaciones militares de Rusia en Ucrania, en definitiva, lo que significa es que Rusia ya venció toda la resistencia que podía ofrecerle Ucrania. Lo que pasa es que jamás, fíjate, y esto hay que verlo de un sentido realista, si Rusia hubiese realmente querido destruir a Ucrania, lo hace en 2 días. Sí. En 2 días. Es cierto. Acá lo que hubo, y fíjate, y esto generalmente socialmente no se dice y tampoco la prensa lo comenta, pero
Rusia, con todos los pecados que puede tener en este conflicto, intentó legitimar esta acción a partir del derecho internacional. Lo que hizo antes de poder invadir Ucrania fue reconocer a las provincias separatistas del Donbass, luego otorgarle nacionalidad y ciudadanía a los ciudadanos rusoparlantes del Donbass para poder tener un elemento en el cual pudiera justificar la invasión para ir en defensa de esta población. Es decir, siempre ocupando el derecho internacional. Sí. ¿Y por qué? Porque si respetaba el derecho internacional, entonces eso significaba obligar a los demás estados a respetar el derecho internacional, específicamente en no ir en defensa de Ucrania para poder cumplir con el tratado de la OTAN. Sí, perfecto. Recordemos a quienes nos escuchan que estamos conversando con el profesor Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Díaz Polanco, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, pero con estudios internacionales en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y otras disciplinas afines. Pedro, hablemos un poco de la comunicación, de los capítulos comunicacionales de esta guerra. A ver, nosotros decimos que la guerra comunicacional parece que la ganó Occidente, pero claro, nosotros estamos bajo la hegemonía comunicacional de Occidente, entonces es obvio que si nosotros sintonizamos nuestros canales, Occidente es el que le está llevando, pero no sé si eso está así en todo el mundo, pero porque además todos han tenido un despliegue comunicacional interesante en lo que a este conflicto se refiere. Cuéntanos. Bueno, crear una realidad a partir de lo que son los medios de comunicación, eso es muy conocido, todo el mundo lo sabe. Acá, por ejemplo, se ha intentado instalar que las actividades de Rusia no solamente son vejatorias para el derecho internacional, sino que también para toda la humanidad. Sí. No obstante, respecto a esas mismas actividades hechas por otro, hay un silencio absoluto. Por lo tanto, hay una hipocresía comunicacional a la hora de darle énfasis, precisamente porque el actor principal es Rusia, una de las grandes potencias. Pero las mismas actividades han sido realizadas en otros países del mundo, por ejemplo, por Israel en contra de la población palestina, y nadie dice nada respecto a este tema. Por lo tanto, obviamente acá hay una intención comunicacional de poder generar una imagen en contra de Rusia, que la merece, porque ha violado el derecho internacional, pero no hay la misma concordancia ni congruencia respecto a castigar comunicacionalmente las mismas actividades hechas por otros estados. No, claro que sí, pero lo que a mí me suele ocurrir es que uno revisa un poco el siglo XX y los capítulos comunicacionales como que tenían cierto efecto también en los capítulos bélicos, digamos. Aquí me da la impresión de que vamos definitivamente en dos carriles distintos. Es decir, el triunfo comunicacional de Occidente en este conflicto no tiene nada que ver con el triunfo bélico de Rusia. No sé si me explico. Lo que pasa es que el triunfo comunicacional también, lo que se intentó instalar desde el comienzo era la imposibilidad material de poder defender militarmente a Ucrania. Es decir, se condenaba a Rusia, pero también todos los medios de comunicación se preocuparon de explicarle a la comunidad que no se podía intervenir en Ucrania por la importancia que significaba respetar el tratado de la OTAN y básicamente por evitar una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Es decir, estos reclamos originales en la cual se invitaba a los estados, especialmente a Estados Unidos, a intervenir en Ucrania, finalmente fueron a la primera, segunda semana, fueron mermando. Hay que recordar que esto comenzó el 24 de marzo, y en la segunda semana ya nadie hablaba de la posibilidad de intervenir militarmente en Ucrania, porque eso ya se significaba, y ya se había demostrado para todo, una guerra nuclear. Ahí tuvo mucho éxito la lógica comunicacional. ¿Y en realidad significaba una guerra nuclear? ¿Estuvimos tan cerca en algún minuto? No, la verdad es que no. La verdad es que en ningún estado, los estados cuando buscan el poder lo que hacen es establecer dinámicas para poder asegurar su existencia en el tiempo. Sí. Una guerra nuclear es totalmente lo contrario. Pero tampoco uno puede arriesgarse. Cuando llegó Trump al poder, uno de los elementos que más temor causó en las relaciones internacionales era su carácter impulsivo en la toma de decisiones. Y durante 4 años muchas personas tuvieron miedo a que él pudiera apretar el botón. Sí, pero era más paranoia que otra cosa, digamos. No es que hayamos tenido una amenaza real. A eso voy. Entonces siempre existe el miedo de que la responsabilidad internacional de alguna forma sucumbe ante algún liderazgo medio crazy, medio mal, que termina apretando el botón solamente por intereses particulares. Pedro Díaz Polanco, un último tema, el impacto que esto está teniendo en la economía mundial, específicamente mirado en nuestro territorio más doméstico, nacional.
Mira, en Latinoamérica y especialmente lo que ocurre en Chile, especialmente en Chile, porque Chile es un país en que tiene muchos tratados de libre comercio y por lo tanto está muy, muy sometido a lo que son las reglas del comercio internacional y a los efectos de la globalización. Cuando somos un Estado que exporta materia prima y que finalmente no tiene un impacto importante como en la economía mundial, sino que el receptor, todas estas cosas que ocurren a nivel internacional afectan en forma importantísima. El precio del petróleo repercute generalmente en un 7% respecto a los precios de 2 meses antes, que es lo que generalmente se establece. Y eso obliga a tomar decisiones macroeconómicas y microeconómicas. El alza de las tasas de interés está asociado también no solamente a la inflación que se genera por la situación interna, sino también por los efectos internacionales. Y en consecuencia, todas estas acciones que ocurren a nivel internacional tienen impacto directo en la economía nacional y en el bolsillo de todos los chilenos. Pensar que algún elemento pueda ser corregido por la dinámica del Banco Central, eso es absurdo porque el peso de la economía nacional es tan pequeño que queda absorbido por la dinámica internacional. Por lo tanto, el precio del petróleo condiciona todo. Y la inestabilidad, no solamente el precio, sino la posibilidad de proyectar qué va a ocurrir con el precio del petróleo y con el precio de los commodities, finalmente termina afectando lo que son las proyecciones económicas de Chile y el crecimiento de Chile. Y eso tiene efectos directos en el bolsillo de todos los chilenos. Perfecto. Francisca, nos queda un minuto y medio para despedirnos del profesor Díaz Polanco. Sí, no destacar lo que ustedes también mencionaban, estas repercusiones también de la guerra Rusia-Ucraniana. En algún momento también los medios de comunicación lo abordaron aquí a nivel nacional. Veíamos transmisiones casi todo el día de lo que era la guerra Rusia-Ucraniana y, como bien lo mencionaba también el profesor, después de 2 semanas desaparecieron. Se dejaron de ver, poco más ya la guerra no existía en términos comunicacionales aquí a nivel país. Y recuerdo también un caso muy cercano que en Puerto Montt la gente empezó a comprar harina como locos. Estaba hablando también de desabastecimiento de harina. Poco más la gente decía que el mundo se acababa y que había que empezar a comprar y a recaudar. Exactamente, tú lo explicaste y lo graficaste muy bien. Esto se debía a una paranoia a partir de lo que era el miedo original, pero una vez que los medios de comunicación hicieron la pega de explicar cuáles eran las posibilidades reales de tener una guerra nuclear, y eso se fue entendiendo de que eran las condiciones mínimas, la cosa fue apaciguando. Y hoy día tú lo ves en el programa de televisión, tú lo dices, en donde son cápsulas de noticias y no es una programación dedicada a la guerra. Perfecto. Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, comentando con nosotros el conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a volver a hablar a propósito de lo que ocurre en Puerto Montt, a propósito de las actividades de la escuela. Queremos que seas un invitado permanente en este espacio de actualidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. El día viernes comienza comienza el tema del juicio de Chile con Bolivia por el CILAL en la Corte Internacional de Justicia. Y eso es un tema que creo que también amerita que las personas puedan conocer lo que es lo que está ocurriendo en forma directa. ¿Tú lo vas a estar siguiendo? Sí, pues yo me dedico al derecho internacional y por lo tanto siempre es una oportunidad académica estar en esos espacios. Me tocó la oportunidad de estar en La Haya para el tema de Chile con Perú y Chile con Bolivia. En esta ocasión no pude estar, pero siempre me toca estar muy, muy atento a lo que hace la Corte. Perfecto, le vamos a encargar al productor entonces que a lo mejor programemos una entrevista para la próxima semana para que nos actualice y nos dé detalles respecto de cómo está yendo ese proceso, ¿te parece? No, impecable. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro, que estés muy bien.